Hola hermanos y amigos, ¿cómo se encuentran? Qué gusto el poderlos saludar. Y bueno, en esta oportunidad que Dios me permite el poder compartir unas palabras de aliento en estos días, en esta serie que hemos ido revisando, virtudes para convivir en la familia. El día de hoy analizaremos una de esas virtudes que es la amabilidad. Y el día de hoy quiero que empecemos viendo una porción que se encuentra ahí en el Salmo 84. Así que les invito a que vayan ahí a esa porción o que escuchen con atención. Yo haré lectura ahí esta porción del Salmo 84. Versículos del 1 al 4 y el versículo 10. La palabra de Dios dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad». Este salmo, Salmo 84, describe lo placentero que es convivir y estar en la casa de Dios. Y uno puede llegarlo a sentir así cuando llega en un domingo o un miércoles donde encuentra un lugar donde uno se siente a gusto, un lugar donde puede llegar y descansar tal vez de todos nuestros problemas, angustias que a veces traemos en la mente, donde uno puede llegar a encontrar unos momentos de paz. Y saben, así como la Biblia describe lo que es el templo de Dios, cuán amables son tus moradas, eso mismo Dios quiere que sea nuestro hogar, con nuestra familia. Por eso es que necesitamos virtudes en nuestra familia que nos ayuden a que nuestro hogar se sienta así. El día de hoy quiero compartir una virtud más, la amabilidad. Y la amabilidad podríamos describirla como el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. La amabilidad es algo que uno puede distinguirla de inmediato, que al contacto con una persona, alguien lo puede notar inmediatamente. Y ahí en su pantalla está una definición de lo que es amabilidad. La amabilidad describe a una persona que se comporta con agrado, educación, comprensión y afecto hacia los demás. Lo contrario a la amabilidad es la aspereza, la descortesía, el maltrato, la hostilidad, el enojo, la molestia. Esta virtud la necesitamos en nuestras familias para poder convivir bien, para que en estos tiempos donde pasamos con nuestra familia, invirtiendo juntos por esta contingencia, siempre habrá desacuerdos, habrá opiniones, habrá formas de ver diferente las cosas, donde cada uno tiene su parte. Y es cierto que no podemos pensar todos igual de todo, pero sabe, sí, todos podemos poner una parte en nuestra forma de pedir, en nuestra forma de tratarnos, y lo podemos hacer con amabilidad. Necesitamos quitar toda aspereza, toda descortesía. Necesitamos quitar en nuestros hogares toda impaciencia, todo maltrato,
toda hostilidad que a veces se llega a presentar, toda molestia. Nada de esto realmente nos ayuda a que nuestras relaciones sean mejores en nuestra familia. A veces en nuestros trabajos o donde nos movemos mostramos esa amabilidad, y es triste que en nuestros hogares realmente no mostramos ese trato que a veces mostramos fuera. Por eso la Biblia nos dice que ahí en Proverbios, que aparecerá en su pantalla, Proverbios 29-22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Por eso en la Biblia encontramos advertencias y enseñanzas que nos ayudan para que en el trato en nuestras familias sea lo mejor. Y bueno, ¿cuáles son las características de una persona amable? Irán apareciendo ahí en su pantalla. Primero, una de ellas es de que la persona amable tiene paciencia, ¿sí? Es paciente para con todos. También una característica más es que ve por los demás, no solo piensa en él. Y una tercera característica de alguien que es amable es que se esfuerza por dar un buen trato a los demás. Quisiera que revisáramos una breve historia, un segmento de una historia ahí en Génesis 37. Miren, vayamos ahí, y si no, espere, si no tiene una Biblia a la mano, espere, yo daré lectura a estos versículos. Una historia donde se narra una familia descrita ahí en Génesis 37. Es la familia de José. Génesis 37, versículos 2 al 4, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos cómo en esta familia había aspereza, había maltrato, había hostilidad. Y si ustedes con calma pueden leer los siguientes capítulos que habla de la historia de la familia de José, encontrarán que había envidias entre ellos, que había favoritismos, que había críticas, que había enojos. Lo cierto es que si en nuestras familias procuramos esta virtud de la amabilidad que esté presente, en nuestras familias habrá un trato diferente, pero cuando no hay la amabilidad, muy rápido en nuestras relaciones habrá choques, estallaremos. En nuestras familias habrá hostilidad, habrá molestia. ¿Cuánto necesitamos la amabilidad en nuestra forma de hablar y tratar a los demás? Mucho, necesitamos mucho de esto. Dice Proverbios, y que está ahí en su pantalla: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No caiga en la trampa de decir, ¿así me hablas? Pues así te contesto. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando en nuestras relaciones hay roces, hay choques y seguimos hablando ásperamente, dice la palabra de Dios que la palabra áspera hará subir el furor. No caigamos en esa trampa de decir, así me habla, pues así le respondo. Tenemos que pensar antes de responder. Tiene que haber prudencia en alguien. A veces en las relaciones tiene que haber esa prudencia en alguien. Y ¿sabes? Esa prudencia tiene que haber en ti, tiene que caber en mí. Y tal vez tú digas, bueno, ¿y por qué yo? Ahí está el problema.
el egoísmo. Queremos que haya prudencia en los demás, pero no en nosotros. La palabra de Dios dice ahí en Proverbios 15:28, también está en su pantalla: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Mira cómo dice esta porción ahí, que el corazón del justo, dice, piensa para responder. El corazón del justo. Dice el Evangelio de Marcos que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Por eso, que sabio es este proverbio donde dice que el corazón del justo piensa para responder. Pero también, Proverbios 18, que está en su pantalla, dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y cuando habla de fatuidad y oprobio, es que le es necedad y vergüenza pública al que responde palabras antes de oír. A veces, ¿saben?, no es momento de responder. A veces los ánimos, cuando estamos hablando, no son los indicados para responder tal vez a la otra persona, no nos ayudan. Tal vez tenemos que esperar un poco a que se bajen esos ánimos. Es mejor esperar unos minutos y tratar la situación después. Cuidado con esa trampa de ya, hay que arreglarlo ya. Y a veces, en querer arreglarlo ya, respondemos mal. A veces las personas o nuestros conocidos, nuestros familiares, no se dan cuenta de su forma de decir las cosas. Y hay que hacérselo ver tal vez a esa persona. Tal vez esa persona no quiere ni herirnos ni atacarnos, pero no se ha dado cuenta que su forma de hablar o de decir es de esa forma. Y tenemos que ayudarle. Lo cierto es que las personas amables crean un clima a su alrededor que hace sentir a todos cómodos. Por eso vale la pena el cultivar la amabilidad en nuestras relaciones. Mire, quiero que revisemos unas instrucciones que están en la palabra de Dios. Les pido que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. En unos segundos aparecerán 2 versículos en la diapositiva, pero yo quiero leer primero estos versículos. En Primera de Pedro 3 hay instrucciones en la palabra de Dios. Hay instrucciones siempre, sea para padres, para hijos, para esposos. En este capítulo hay algunas instrucciones para aquellas esposas que son creyentes y que sus esposos no conocen del Señor. Pero dentro de la palabra encontramos que aun cuando haya instrucciones para diferentes grupos de personas, siempre encontraremos aplicación a nuestra vida, aplicación no solamente a los varones, a las damas, sino de manera general. Así que síganme con su vista o escuchen esta porción, dice Primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean Primera de Pedro 3 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. En esta porción encontramos instrucciones de aplicación práctica también a nuestra vida, en nuestras relaciones. Miren cómo en la diapositiva aparece, ayúdenme a leer,
Versículos 3 y 4 nuevamente dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Esta porción nos habla de que nuestro vestuario, dice, nuestro atavío no sea el externo, nuestro vestuario, nuestra forma de relacionarnos hacia lo demás, no sea precisamente lo importante, lo externo, sino dice lo interno, lo que tiene que ver con el corazón. Y dice, teniendo un espíritu afable y apacible. Y dice que ese espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla aquí de ese espíritu afable, no está hablando del Espíritu Santo. Cuando está hablando de tener un espíritu afable y apacible, tiene que ver con una actitud. Tiene que ver con cuando nosotros hablamos de alguien, esa persona tiene espíritu competitivo. Así que la palabra de Dios nos insta a que cuidemos nuestro vestuario interno, que viene de nuestro corazón, que tengamos un espíritu, dice la palabra de Dios, afable y apacible, y que ese es de gran estima delante de Dios. ¿Recuerdan a Moisés? Un hombre de Dios que en medio de críticas, murmuraciones ahí durante 40 años en el desierto dirigiendo a un pueblo, enfrentó murmuraciones, rebeliones. Revisa cuál fue su actuar, cómo trató a los demás. Encontrarás que él intercedía por ellos. Dice en Números 12:3 que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre toda la tierra. Era alguien que tenía un espíritu afable y apacible, que tenía mansedumbre en su vida. No estamos hablando de alguien que es dejado, sino de que alguien que aún en medio de circunstancias críticas, de oposición, ¿sí?, no pierde los estribos. No es alguien que pierda las formas, no es alguien que puede llegar a herir a las personas con su trato o sus personas. No es alguien que responde igual que los demás, sino que busca tratar a los demás haciéndolo como es correcto, como Dios espera que tratemos a los demás. Dice Proverbios 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Mira cómo la palabra de Dios nos advierte que no debemos responder al necio de acuerdo a su necedad, ¿sí?, para que nosotros no lleguemos a ser como él que es necio. ¿Cómo nos sirve la amabilidad en tiempos críticos? Bueno, por medio de la amabilidad vamos a contrarrestar la hostilidad que a veces se puede llegar a presentar, la impaciencia, el enojo, la aspereza, la irritabilidad que a veces por el cansancio, por las presiones se llega a presentar. ¿Qué obstáculos encuentra la amabilidad para manifestarse? ¿Qué obstáculos encuentra la amabilidad para manifestarse? Ahí en sus diapositivas irán apareciendo. Uno de los primeros obstáculos es nuestro orgullo. Nuestro orgullo es algo que obstaculiza que la amabilidad se manifieste. No queremos dejarnos y queremos responder igual a los demás. Pero también otro obstáculo es el egoísmo. El egoísmo es que solo nos lleva a pensar en nosotros mismos y dejamos de lado a los demás. No consideramos a los demás. Un tercer obstáculo para la amabilidad que se pueda manifestar es el no escuchar. El no escuchar a los demás y no tratar de comprenderlos. Las circunstancias tal vez que están
enfrentando o cómo se están sintiendo. Pero ¿cómo podemos cultivar la amabilidad? Y quiero compartirles 3 últimas cosas con las cuales podemos cultivar la amabilidad. Primeramente, ¿puedes tú en tu hogar, con tu familia, cultivar la amabilidad? Decidiendo en tu corazón que de él no va a salir cosas que dañen a tu familia, que ofendan a tu familia, sino que vas a decidir que de tu corazón van a salir cosas que ayuden a tu familia, que de tu boca van a salir cosas que edifiquen a tus hijos, a tu esposa, que de tu corazón van a salir cosas que traigan bendición. Esa es una forma primera en la cual tú puedes cultivar la amabilidad, pero también tú puedes cultivar la amabilidad decidiendo tener un espíritu afable y apacible, como dice la palabra de Dios, y recordar que esto es de gran estima delante de Dios. Ojalá que en tu corazón puedas decir: Señor, dame un espíritu afable y apacible, porque sé que es de gran estima para ti. Dame un espíritu que no sea contencioso. Dame un espíritu que no sea irritable. Dame un espíritu que no sea impaciente. Dame un espíritu que no sea falto de comprensión. No permitas que mi espíritu siempre quiera salirse con lo que yo quiero, sino que sea un espíritu afable y apacible. Pero también tú puedes decidir quitar de tu vida toda aspereza, todo maltrato. Decidir quitar toda hostilidad que a veces llegues a sentir y que se quiera manifestar. Decidir quitar de tu vida todo enojo, molestia. ¿Sabes? Nada de esto nos ayuda en nuestras relaciones con nuestra familia. Ninguna de estas cosas, la hostilidad, el enojo, la aspereza, va a mejorar nuestras relaciones en nuestra familia. Por eso es que estas cosas tú las puedes decidir y eso va a aportar mucho a tu familia en las relaciones. La palabra de Dios ahí en Filipenses 4:8 y aparece ahí en su pantalla, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira cómo la palabra de Dios incluye dentro de lo que podemos pensar y va a beneficiar a nuestra vida y a nuestra familia, dice todo lo amable. Puedes lograr con la amabilidad, ¿sabes?, lo que no puedes lograr a la fuerza. Pídele a Dios un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios y que va a traer gran bendición a tu familia y a tus relaciones. Que Dios les bendiga.